Acalguaro, aquí Chawi Sapi, Sarata, aquí Porillari, Aruski Paui Peja, municipio de Palos Blancos, Barcacabao, Porillari, Docaricata, Sigua, Gilata, José Luis Babari, Cupaja, corresponsal, acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toqueda Yatirrequihuaca, municipio Toquidua, minería ilegal, Hanjaisata, Juya, Biraraca, Uyaquipaui, Utjis, Asidagua, Saracuetoquitwa, Aruski Payar, Cabajan, aquí Poriju, Paparut, Asyari, Gilata, José Luis, Kabisaki, Arsusinkaki, Vistasipawa. Kamiskun hamakilata edwin aski alhuaquipanaya y ativenaku taki purerikiwaksa junto municipios Marcatpacha. Pues el día de hoy, Hilata Edwin, vamos a tocar un tema muy importante, donde Palos Blancos prácticamente evita lo que es los asentamientos mineros en esta jurisdicción, porque tenemos productos agroecológicos que trasladamos a diferentes sectores del Estado Plurinacional de Bolivia. Para ello estamos con nuestros invitados especiales. Por supuesto, tenemos la presencia del presidente del Consejo Municipal de Palos Blancos, el honorable Rubén Chambi. Honorable, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Queremos manifestarnos de que el Gobierno Municipal de Palos Blancos en la gestión 2021 ha proyectado una ley municipal, la no contaminación de lo que es el tema minero, garantizando lo que es la soberanía alimentaria. Y sobre todo también, nosotros como ente legislativo tenemos que precautelar, sabemos que nuestro estatus del gobierno municipal es un municipio agroecológico. La gestión 2021 hemos coordinado con la Asamblea Departamental. ¿Para qué? Para proyectar una ley departamental, precautelando siempre nuevamente hacer de que esta ley sea elevada a rango de ley departamental. En ese sentido, han hecho una sesión acá en el Ceibo, pero por factores X no se ha podido efectivizar. Ahora en esta gestión, en la fecha 7 de julio, debemos manifestar de que han bajado asambleístas de la Comisión Madre Tierra, el honorable Heriberto Massa Semo, quien es presidente de esa comisión, también acompañando de lo que es de la Comisión de Producción. Nos han acompañado, nosotros hemos hecho un recorrido, garantizando siempre el trabajo que estamos encomendados por todas las organizaciones sociales del municipio. También nuestro ingeniero, que es parte de esa comisión de lo que es el medio ambiente y cambio climático. Entonces nosotros hemos hecho una visita, hemos empezado por ambos lados, Mi persona ha sido comisionado por parte de arriba, desde Colorado hemos tenido que bajar por Río. Entonces debemos manifestar que no hemos visto ningún trabajo minero, y eso para nosotros y para la comisión, quienes han formado parte de todo esto, han estado satisfactoriamente conformes, y de esa forma pues nosotros debemos manifestar. Y vamos a seguir nosotros trabajando y coordinando con todas las instancias correspondientes para consolidar una ley departamental libre de contaminación minera acá en el sector del municipio de Palos Blancos. Efectivamente, el presidente del Consejo Municipal de Palos Blancos, el hermano Rubén Chambi, ha manifestado, ha dado a conocer prácticamente de lo que se trabaja por el bienestar, cero contaminación minera en esta jurisdicción. Por supuesto, estamos con el alcalde Berman Arancibia también y el ejecutivo de Área 7, Obed Pacare. Honorable, muy buenos días. A propósito, el gobierno municipal trabaja de forma coordinada para evitar esta contaminación. Sí, primeramente muy buenos días, hermano, y es así, el gobierno municipal de Palos Blancos se caracteriza de potencial productivo, ecológico y orgánico de los productos. Por eso tenemos una ley 233, una ley municipal que prohíbe toda la actividad minera aquí dentro de lo que es municipio de Palos Blancos, Yo creo que en coordinación con nuestros ejecutivos de las federaciones, tanto de Área 5, FAICAP, también Área 7, nuestras organizaciones sociales, siempre hemos estado coordinando. De esta forma se ha invitado, a la Comisión de Desarrollo Productivo, que es a la Asamblea Departamental, y también a la Comisión de Madre Tierra, Y nos han visitado las fechas 7, 8, hemos estado por comisiones recorriendo, verificando tanto las parcelas por el río, si hay actividad minera. A la conclusión hemos llegado, hermanos, que no hay actividad minera en los ríos. Por lo tanto, yo creo que esperemos que la Asamblea Departamental de las comisiones que nos han visitado puedan hacer un informe favorable para el municipio de Palos Blancos. De esta forma poder llegar a una declaratoria libre de contaminación minera a nivel Departamento de La Paz,
y también a nivel nacional. Eso es lo que anhelamos, porque tenemos a través de las 48 cooperativas, que es el Ceibo, que exporta su cacao orgánico, y también producimos cítrico, papaya, banano, café, etcétera. Productos son orgánicos. De esa forma también nosotros tenemos que garantizar la seguridad alimentaria sana a nuestros hijos también, ¿no? A nuestros estudiantes. Yo creo que siempre hemos estado también compartiendo estas ideas con autoridades, ¿no?, que nos visitan, porque ellos siempre han estado ponderando. Sabemos muy bien, dos cosas hay que diferenciar. Los municipios auríferos, ¿qué contaminación tienen actualmente? Y los municipios que no están con actividad minera, tenemos como también estamos. Yo creo que hay que empezar a valorar, hermanos, y la tarea es de todos. Qué lindo que podemos cumplir estas expectativas que estamos pidiendo, ¿no? Solamente yo confío en las organizaciones sociales, porque es el timón, ¿no?, que nos van a apoyar para que nosotros como autoridades podamos hacer cumplir. Qué importantes las declaraciones, las manifestaciones que explica el alcalde de Palos Blancos, efectivamente el honorable Berman Arancibia, a tiempo de mencionar y explicar y dar a conocer de lo que ha sido, por ejemplo, la visita de los asambleístas de la Comisión de Madre Tierra para verificar y evidenciar si prácticamente hay asentamientos mineros en esta jurisdicción. Y a propósito, las organizaciones sociales también trabajan, coordinan con las autoridades municipales. Efectivamente, tenemos un invitado especial en esta hora de la mañana, hemos invitado a Obed Pacara, que es ejecutivo del Área 7, nos va a dar a conocer efectivamente sobre el arduo trabajo de coordinación y evitar la contaminación ambiental. Obed, muy buenos días. A ver, explíquenos sobre esta coordinación que tienen ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? También aquí a honorable alcalde de Palos Blancos, a Consejo Municipal y a todas las organizaciones sociales, ¿no?, por este medio que podamos expresar lo que realizamos y lo que estamos haciendo. Bueno, como organizaciones sociales, Federación Área 7, FAICAP, también Área 5, tanto de hombres y mujeres, OPIN, OMIN, ahí está también FEJUVE del municipio de Palos Blancos. Bueno, en varias oportunidades, en cumbres sociales, en ampliados, en congresos, hay rechazo total, pues, ¿no?, para que no exista la actividad minera en nuestro municipio. ¿Por qué razón? Las razones son justificadas, hemos visto en medios de comunicación, por estudios realizados de las universidades y otras instituciones que son competentes al área, ¿no? Entonces, en el cual nosotros vemos que es muy peligroso el uso de mercurio, ¿no?, excesivo, en el cual nosotros no estamos de acuerdo como organizaciones sociales, porque nosotros somos un municipio totalmente productivo, ¿no? Por ejemplo, de Federación Área 7, semanalmente más de 60 camiones salen de productos, entre plátano, banano, lo que es papaya, hay palta, hay piña, hay café, hay cacao, diversidad, ¿no? Y se caracteriza nuestro municipio de Palos Blancos de una región muy productiva. Y a su vez también somos productores agroecológicos, ¿no?, en el cual algunos productos estamos exportando, como es el cacao, ¿no? El cacao se exporta a países europeos, en el cual pueden afectar, pues, si es que se reactiva la economía de las familias productores que somos nosotros del municipio de Palos Blancos y también parte de Alto Beni también, ¿no? Entonces, eso es la preocupación, ¿no? Y bueno, hay actividades mineras en otros departamentos, seguramente deben estar cumpliendo todas las normativas que existen, pero sin embargo a nosotros no nos permite la actividad que nosotros realizamos, ¿no? Afectaría de bastante manera a las familias, ¿no? Porque por producir ecológicamente nuestros productos, ¿no?, por lo menos hay ingresos a las familias, ¿no? Pero si hay actividad minera, entonces no, va a ser bastante preocupante. Entonces, por lo tanto, como organización social, nosotros siempre hemos rechazado, no es la lucha de ahora nomás, sino es desde años anteriores, ¿no? Se podría decir desde 2010, 11, 12, 13, hemos ido trabajando en bastantes lugares y también en coordinación con diferentes organizaciones productivas, sociales. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, solicitamos que nos
declare a favor de nosotros el informe, todas las comisiones que nos visitaron. Bueno, también agradecer, ¿no?, por lo que han venido, y así también vamos a estar contentos nosotros a nivel departamental, quisiéramos, y a nivel nacional. Y muchas gracias. Bien, la participación del Ejecutivo del Área 7, Obed Pacara, a tiempo de mencionar que ellos están organizados y no permitirán de ninguna forma y de ninguna manera lo que son los asentamientos mineros en la cuarta sección. Gilata Edwin, ¿tenemos alguna pregunta a esta hora de la jornada? Ucabato Acalhuara, municipio de Palos Blancos, Parcatpacha, Aruski Pau y Jutkaski, Cabatua municipio Toquit Ham, Acabidería ilegal, Harut Kayapataki, Uyaki Pau Acapi Fokawi Hautkaski, Akuna Kansa, Gobierno Nacional Toquijas Kirijabawa, Akahar Haisata Puya Viraka Utkayapataki, Uyaki Pau Iraka, Iraka Uraka Jutkaski, Batoquija, Uiskirihabaki, Fokas Pansasinsa, Sadita Paraktawa, Hilata Josolis, Tukuy Hayataki, una pizza Axa, municipio Toquit Pachaja, Utkiar Susinkan. Bien, muchas gracias. Sí, prácticamente con esto nosotros ya estamos cerrando lo que es esta conferencia, esta entrevista, donde prácticamente hemos tenido invitados especiales de autoridades municipales, donde ellos manifiestan que de ninguna manera permitirán lo que son los asentamientos mineros. Es más, están a la expectativa, saliendo día a día, verificando, inspeccionando dónde hay lo que son estos asentamientos mineros. Bueno, los asambleístas también en su recorrido han evidenciado que no hay asentamientos mineros. Por lo tanto, municipio de Palos Blancos se caracteriza de producción agroecológica. Ya para cerrar, queremos darle la palabra y la despedida correspondiente al honorable Rubén Chambi. Bueno, muchas gracias, hermano José Luis, muchas gracias por este enlace, por esta conferencia de prensa. Como autoridades siempre estaremos informando, porque estamos encomendados por nuestras organizaciones trabajar de manera conjunta. Muchas gracias. Bien, también agradecemos la presencia del alcalde de Palos Blancos, Berman Arancibia. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Pues un saludo revolucionario desde el municipio de Palos Blancos para todos aquellos hermanos que nos están escuchando. Muchas gracias. Bien, la participación de Obed Pacara, ejecutivo del Área 7. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista que hace, y seguiremos trabajando en el apoyo de las organizaciones sociales por el bien de las familias productoras que somos, ¿no? Bien, con esto prácticamente, Gilata Edwin, hemos llegado a la recta final, a la parte final de lo que ha sido este tema muy importante que hemos abordado, donde Palos Blancos evita asentamientos mineros en la cuarta sección. Volvemos hasta Estudios Centrales, Gilata Edwin. Ucabatua Acalhuara, municipio de Palos Blancos, Toquera, Irptira Campi, Aruski, Pauerak, Tarucabaja, Jubaracateja, Cabidería ilegal, Toquita, Yatib, Staucajan, Akipuri, Gobierno Nacional, Toquerusa, Yatía, Pajaru, Jubarakirptira Carusa, Ayatía, Pajari, Sasinsa, Axa, Huaquicha, Huitpacha, Jubaracaro, Salita, Pajaractau, Cabrona Campi, Acabaquichau, Tucayari, La Capeja, Yakaurucabaya, Hikisicapa.